En parte del testimonio de esta mañana yo quiero hacer, me lo ha puesto Dios que sea así, y yo quiero que la doctora Viviana me acompañe en esa parte médica, porque son muchas cosas en un año que han pasado y las cuales para mí de pronto o sí se me salen de la mano, y ella es quien me va a ayudar, ella es quien Dios me la puso en mi corazón para que me colaborara en parte de ese testimonio. Como ustedes lo saben, desde el año pasado, de abril del año pasado, en Semana Santa, empezó el Señor a hacer la obra de la prueba de la fe en mi vida. Amén. Y yo siempre le daré la gloria a Dios por lo que me ha pasado. Ha sido una cosa muy hermosa, es cuando tú vives y sientes verdaderamente la Shekinah de Dios, cuando sientes a Dios, cuando estás en prueba y te desprendes completamente del yo y dejas que Dios obre. Amén. Todo empezó en abril del año pasado. Vivianita, saben que empezó con una apendicitis, la cual se volvió peritonitis, y de allí vienen una serie de circunstancias que yo quisiera que la doctora Viviana me colaborara ya. Bueno. Ahí están todos los exámenes, hay 3 folders llenos así, porque no ha sido fácil. En ellos se seleccionaron unos, pues para tener brevedad en el tiempo. Bueno, antes que describir la situación que vivió Raúl desde la parte médica, yo quiero dar un testimonio también por lo que me ha pasado a mí a través de él. Ayer hablábamos, y esto no lo sabes tú, ayer hablábamos en la noche, fui a su casa y él me entregó estos documentos, su historia clínica, la historia que ha conservado a través de los hospitales, de las EPS, las vueltas que ha tenido que hacer. Como futura profesional en la salud, por lo que conozco, por lo que veo a diario, cuesta mucho creer en los milagros del Señor. Y los médicos y las personas profesionales de la salud son supremamente escépticos, difieren mucho de las cosas que Dios hace y de las cosas que el hombre y la ciencia hace. Personalmente creo que nunca he tenido esa lucha, gracias al Señor. No he tenido esa lucha en cuanto a que me cueste creer que Dios puede obrar sanidad en una persona. Pero sí he tenido luchas al respecto de la fe y con otras cosas. Ayer él me hablaba y me contaba resumido su proceso, me entregaba esto, y la manera como yo veía la posición en la que él está, la decisión que ha tomado, fue algo que a mí me confrontó y me tiene como rota por dentro. Porque digamos que hace falta un examen final, sí, para definir y para concretar que su riñón se salvó. Pero aun cuando falta ese examen final, él me dijo, yo me quiero parar antes de que ese examen final salga, porque yo estoy seguro de que ya soy sano. Ver esa fe en Raúl, ver esa seguridad que tiene, y como yo lo he escuchado hablar con esa paz y todo lo que me relataba y me contaba, es algo que a mí personalmente me confrontó, me hizo algo que todavía estoy tratando de analizar, de masticar bien. Pero
la fe que lo ha mantenido a él, la paz que lo ha mantenido a él, la seguridad que lo ha mantenido a él me ha transmitido el deseo y el anhelo de que eso mismo sea lo que cada uno de nosotros podamos experimentar y vivir, no solamente en una situación médica, no solamente en una situación donde nuestra vida puede correr peligro, nuestros órganos pueden correr algún riesgo, sino en general, sí, en realidad, en todo lo que podemos estar viviendo. Raúl empezó este proceso médico más o menos hace un año, en Semana Santa, cuando se le presentó un cuadro de apendicitis. Él asiste con sus dolores, con sus síntomas. En ese momento, por una negligencia médica, no lo atienden pronto, lo cual su apendicitis se complica en una peritonitis. En ese momento yo traté de analizar las cosas paso por paso y esta mañana leía todo concienzudamente y analizaba muchas cosas. Desde la parte como yo veo y como sé que falla la salud en este país y muchas cosas como fallamos los médicos, y desde la parte en la que su fe lo mantiene. En ese momento hubo negligencia médica y no lo atendieron a tiempo, pero por no haberlo atendido a tiempo, Dios se glorificó en tal forma de que al haberse complicado su apendicitis y volverse una peritonitis, tuvieron que hacerle un examen que no hubiera sido necesario hacerlo si lo hubieran atendido a tiempo. ¿Me hago entender? Se complicó su estado de salud por la peritonitis, pero eso lleva a que le hagan un examen en el que incidentalmente encuentran un hallazgo que él no conocía. Y ese hallazgo es, digamos, que el que más lo tiene en esta situación y en este proceso que les vamos a comentar. Cuando yo analizaba eso, entendía y venía a mi mente el versículo que dice que todas las cosas a los que aman a Dios les son para bien. Porque en principio muchas cosas, y él me manifestaba, ¿no? La rabia, el dolor, la preocupación, su familia, su esposa, su hija, y empieza una serie de circunstancias emocionales, momentos difíciles, tensiones, decisiones, y lo que más me impacta y lo que lamento como persona que en un futuro va a ser, si Dios lo permite, doctora, es esa falta de fe que hay en los médicos y esa falta de, ¿cómo decirlo?, ese daño que los mismos profesionales de la salud le hacen a las personas. Raúl me comentaba que llenaban su cabeza y saturaban su cabeza con una mano de ideas y de información que lo imposibilitaban para todo, ¿sí? Que lo hacían como una persona que durante un tiempo indeterminado, indefinido, no podía vivir la vida normal y habitual que estaba viviendo. Empieza una congestión en su mente, empiezan las dudas, empieza la lucha, empieza a tener que escuchar lo que el médico le dice: no puedes caminar, no puedes trotar, debes cuidarte de esto, no puedes esto, no puedes esto, no puedes esto, no puedes un montón de cosas. Y empieza la lucha por el otro lado y él clama y pide y empieza a rogar a Dios de que sí puedo porque tú me has sanado, de que sí puedo porque tú sanaste mis heridas, de que sí puedo porque en la cruz se fueron con tus llagas mis dolores. Y empieza eso y es una cosa hermosa, como él me la relata y como él la cuenta. Después de que lo operan de su apendicitis y de su peritonitis y finalmente ese proceso parcialmente se arregla y se soluciona, caramba, encuentran el famoso aneurisma, un hallazgo incidental, un hallazgo que él no conocía, un hallazgo del que no tenía síntomas, pero lo encontraron. Para ser más práctica con ustedes, los que no sepan qué es un aneurisma, es un ensanchamiento, digamos, es un ensanchamiento que sucede en una arteria del cuerpo. Todos los seres humanos somos no propensos, pero tenemos el riesgo en algún momento de nuestra vida de desarrollar aneurismas. Y en cualquier parte de nuestro cuerpo, cerebro, o sea, en cualquier lugar anatómico de nosotros se pueden desarrollar aneurismas. Son ensanchamientos de las arterias que tienen como complicación principal el que se rompan. Una vez se te rompa ese aneurisma te puedes desangrar y puedes sufrir entonces un sangrado interno y sufres y te mueres de hemorragia. Es básicamente, en términos generales, lo que pasa. Estudiando también el caso de Raúl,
fue algo que causó conmoción en un sector específico de la salud, los médicos que lo atendieron. Él me comenta que, y lo he vivido también en otros casos de otras personas que he conocido, en donde hay síntomas, hay cuadros clínicos, diagnósticos que llegan a ser tan confusos, tan complejos, que deben hacerse juntas médicas, deben reunirse muchos especialistas de diferentes áreas para tomar una decisión, para definir qué hacer con el paciente. Con Raúl sucedió eso, la conmoción que generó en el hospital fue pues grande, desde los más altos especialistas hasta los más pequeñitos estudiantes, y finalmente en la sabiduría humana de ellos decidieron que Raúl tenía un riesgo alto de continuar con ese aneurisma y tocaba operarlo. Estudiando respecto al tema, los aneurismas son muy comunes en nuestro organismo, sin embargo los aneurismas renales como el de Raúl, digamos que son más bien escasos, no son comunes. Cuando me daba cuenta de eso, y a través de lo que Raúl ha hecho y ha compartido y Dios lo ha llevado a hacer en los diferentes hospitales, pensaba y llegaba a la conclusión de que definitivamente las cosas que Dios hace jamás tienen lógica para nosotros, en su mayoría de veces. Y habituamos a creer y a pensar que de la misma manera en que vemos cómo las cosas funcionan en el mundo, así mismo las hace Dios. Y es una total mentira. De una cosa incidental, de una cosa que en el momento fue negligente, de una cosa que en un momento fue un error, Dios aprovechó, sacó a la luz algo que en su organismo estaba escondido, pero que al corazón y a la luz de muchas otras personas fue evidencia de que el Señor está con él. Amén. Yo sé que él no tenía idea de lo que iba a pasar. Yo sé que no tenía idea de el proceso que iba a continuar de ahí en adelante. Ha sido testimonio para muchas personas, ha vivido encuentros con personas que son más jóvenes que él y su situación de salud es más crítica. En fin, son innumerables las cosas que Raúl me ha comentado. Después de que lo operan, después de que ya su proceso y su recuperación de su peritonitis queda bien, entra el proceso del aneurisma. Le hacen un primer examen, de hecho el primero en el que le detectan eso, y las medidas en el que un aneurisma se mide habitualmente son de ancho y de largo. La medida de largo no tiene mayor importancia, pero la de ancho sí. La de ancho es la que determina el riesgo que tiene de que se reviente. Cuando le hacen la primera medición con una tomografía, un TAC, encuentran que las medidas del aneurisma son de 3 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Dentro de las escalas, dentro de las clasificaciones que se hacen de los aneurismas, digamos que prácticamente se pueden dividir en de alto, medio y bajo riesgo. Y el que él tenía por las medidas era un aneurisma de medio y alto riesgo, asociado a su edad, asociado a sexo masculino, en fin, otros factores que se adicionan a eso. Le hacen ese examen y adicionalmente encuentran que hay dos maneras en las que el aneurisma se puede tratar en todos los sitios del cuerpo: una manera quirúrgica o una manera, ¿cómo les digo? No hay tratamiento médico, es decir, con solo pastillitas no, pero digamos que la manera invasiva puede ser no tan invasiva, ¿sí? Pero la posición en la que su aneurisma se encontraba y la posición en la que estaba tan cerca del riñón no permitía que ese manejo no invasivo se diera con él. Entonces, o tocaba entrar y quitar el aneurisma, o tocaba entrar y quitar el riñón.
La Junta Médica, que se reúne en octubre del año pasado, define lo siguiente: paciente de 63 años con aneurisma de arteria renal derecha de 3 centímetros de diámetro, ubicado en su segmento distal con una anatomía no favorable para terapia endovascular o quirúrgica. Es decir, no es por ningún lado posible hacerle algo al aneurisma. Para quitarlo hay que quitar lo que lo acompaña, o sea, el riñón. Consideramos entonces debe ser llevado a una nefrectomía derecha. Nefrectomía es quitar el riñón, que puede ser total o parcial. En este caso era nefrectomía total, con una previa realización de gammagrafía renal para confirmar adecuada función de su riñón izquierdo. Se solicitan pruebas de función renal y valoración por urología. Se explica claramente al paciente y familiar los signos de alarma, quienes refieren a aceptar y a entender. Esa junta ya quedó estipulada, ¿no? Entonces ya la decisión era: te vamos a operar, te vamos a quitar el riñón porque no hay nada que hacer. Después veo otros documentos, otras cosas, donde prácticamente tú ya habías firmado, o sea, ya estaba listo todo para realizar la extracción del riñón. Empiezan a surgir entonces los procesos de que tiene que verte el anestesiólogo, tienes que ir a hacerte este otro chequeo, esta otra cosa, y empiezan a aparecer otras cosas que Raúl no conocía, pero que empiezan a tardar esa cirugía. Entonces van del cardiólogo, le hacen un examen del corazón sencillo y encuentran que hay algo en el corazón que está como malito. Entonces hay que, digamos, verlo después. Va, tiene cita con el anestesiólogo, al anestesiólogo no le da seguridad lo que encuentran del corazón y ves otra traba. Y así, esas es como para ilustrar de manera sintetizada las situaciones varias que Raúl vivió, que fueron tropiezos y tropiezos entre comillas para que no lo operaran. Finalmente, después de que esos procedimientos, digamos, se resuelven, vuelve a tener un examen que se llama una arteriografía. Una arteriografía básicamente es un examen en el que a través de un cablecito te miran la arteria por dentro. Y oh sorpresa, y gloria a Dios, en ese examen encuentran que la longitud del aneurisma no era de 3 centímetros, como lo era en la primera vez, sino que era de 2, y que la anchura, que en la primera era de 4 centímetros, pasó a ser de 1.5. Y eso fue este año, sí, hace 2 semanas. 2 semanas. Entonces, pues gloria a Dios. No había manera médica, no había manera, pues lo leímos, ¿no? No había posibilidad clínica de que se pudiera tratar específicamente su aneurisma. El único tratamiento en este caso era quitar el riñón. El que una persona viva sin un riñón es supremamente delicado, es supremamente delicado, es supremamente difícil. Y pues solamente Dios pudo haber disminuido el grosor, y yo sé que lo va a seguir haciendo. Va a seguir haciendo eso, y hasta posiblemente su arteria vuelva a mantener el radio, el estado normal, para no enredarles. ¿Cómo? Sí. No sé, ¿quieres que diga algo más? O? No, Vivianita, está ya más que resumido, más que muy bien explicado. Realmente, muchas gracias. Realmente, yo mismo estoy sin palabras. Le pedía mucha fortaleza a Dios, porque esto no es fácil, hermano. Todo lo que se ha vivido en la carne no es fácil, pero en el espíritu es lo más hermoso, hermano. Yo tal vez estas lágrimas sean de felicidad, porque yo siempre le creí a Dios, siempre desde que estuvimos ese día con mi esposa en la junta médica, que todos, más o menos 50 médicos, habían ido los 4, como dice
los 4 directores y los que se estaban graduando lo llevaron precisamente, los que estaban haciendo la especialización. Todos les preguntaban, una junta médica, te sientan allá delante de todos los médicos y empiezan cada uno a opinar. Y no es fácil, en ese momento tal vez la carne empieza a moverse, en ese momento se me viene una cantidad de situaciones, mi hija, bueno, tantas cosas que se vienen en ese momento. Sale uno de allá creyendo, pero Patricia salía y me decía, tranquilo que tú estás con Dios, esa es la ayuda idónea. Cuando uno tiene esa ayuda idónea, te fortalece. Y no te preocupes. Y yo salí ese día, verdad, ya cuando ella me dijo así, porque ahí se necesitaba eso. Y me dio ese valor. Desde ahí empezamos, porque ha sido de mucha oración, a creerle. No me he dejado dejar los ataques de Satanás. Después de eso yo venía muchas veces y le creía que me estaba doliendo el riñón. Y un día aquí en una alabanza dije, no creo más en el dolor. No creo más. Señor, tú me has sanado, y no me volvió a dar dolor del riñón, porque siempre era bastante. Entonces yo decía, eso era el ataque del enemigo, psicosomático. Eso era como que me lo quería inducir, que estaba con el dolor del riñón. En todos estos procesos yo siempre he llevado esta palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esa parte mi fe ha sido probada. Para poderlo decir, no es decirlo. Todos lo repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero realmente, ¿cómo decía yo para entre mí? ¿Cómo voy a agradar a Dios en esta prueba? Creyéndole. Amén. Creyéndole que Él dejó todo allá en la cruz por todos nosotros. Que si soy hijo de Dios y fui salvo por Él, Él tiene un propósito en mi vida. Si soy hijo de Dios, Él me sana. Si soy hijo de Dios, Él me va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si soy hijo de Dios, voy a creerle a la forma sobrenatural que Él actúa. Amén. Y en ese transcurso como decía Vivianita, se presentan muchas cosas, muchas, a donde el enemigo viene a atacarte. Viene a decirte eso no es así, viene acá, porque un día vas y el profesional te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, en fin. Pero yo salía con esa paz, yo salía creyéndole a Dios. No es fácil estar un día desde las 6 de la mañana, muchas veces hasta las 5 o 6 de la tarde en una clínica, no es fácil. No es fácil esperar, no es fácil a que te den un turno, pero allí también mi fe fue probada. Alguien que era como medio difícil para hacer colas y esperar esos turnos, aquí está. Pero Dios todo eso lo ha moldeado. Y es tanto, mire, tanto lo que Dios ha hecho en mi vida, que ha formado un proyecto de fe en mi vida. Me ha restaurado. ¿Sabe qué? Allí es donde empecé a creer yo que he nacido completamente de nuevo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es que allí, cuando tú dices, sí, soy salvo por gracia. ¿Y por qué? ¿Sí o no? Se pregunta, ¿y por qué? Y empieza a ver ese amor de Dios. Empiezas a ver la bondad de Dios en la gracia. Empiezas a ver ese favor, esa compasión, esa misericordia. Empecé a entender muchas cosas que no entendía. La palabra de Dios dice que a todos nos ha dado una medida de fe. A todos. Empecé no a juzgar al que juzgaba. Si Él habla de su fe, hay que entenderle su fe. Esa parte es la parte de formación. Dice que Él manda llover sobre pobres, sobre malos y buenos. Entendí eso. Y más cuando empecé a ver que la palabra de Dios no habla de misericordia, sino de misericordias.
cuando tú estás allí, empiezas a ver de verdad las misericordias de Dios. Dice que son nuevas todos los días. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas. No lo dudes, hermano. No lo dudes. Estas lágrimas, ¿sabe de qué son? Para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Gracias. Mire, hermano, cuando se es hijo de Dios y tú entiendes esa posición de ser hijo de Dios, de haber sido llamado, te das cuenta que verdaderamente es hijo, que he sido separado para Él. Entonces decía yo, sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero viene otra parte que dice en Romanos 1:7, el justo por la fe vivirá. Entonces es muy fácil decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero viene esa justicia de Dios, el justo. ¿Y quiénes somos los justos? Los separados para Dios. Y entonces más mi fe empezó a acrecentarse allí. Más empezó a acrecentar y yo en ningún momento dudé y dudo de la sanidad completa de mi Señor Jesús. No lo he dudado en ningún momento. Pero en ese traspasar del tiempo, por eso decía que manda a llover sobre buenos y sobre malos. Entonces decía, yo, el día que me hicieron ese examen del corazón, un examen que te toca estar, son 4 horas que duras, y te sientan así como estamos aquí, una silla, y empiezas a ver que no solamente uno es el enfermo, es así. Enfermos del corazón, niños de 3 años ya por una cirugía de corazón abierto, hombres, mujeres de 15, 14 años, niñas, eso es tremendo, como decía la doctora. Y ves muchas veces también las misericordias de Dios en los médicos. ¿Pero por qué? Porque Dios está allí, hermano. Dios ha abierto toda puerta. Toda la puerta. Yo decía, este señor me contaba, un señor de 58 años, yo soy al lado de él, yo soy un hombre de 20 años, hermano. Porque dice la palabra de Dios, que nos rejuvenecerá como el águila. Y todo eso yo se lo he creído. Amén. Yo veía a ese señor de 58 años, pero mire, es que no lo puedo describir. No lo puedo describir. Perdóneme. Esa palabra viejo de pronto me ofende a mí mismo. Viejo, acabado, vuelto nada, que se tomaba 50, 60, 100 pastillas diarias. Otro al lado mío, en donde nos tenían en la sala de los exámenes, eso es lo mismo, 52 años peor. Yo decía, en medio, ellos allá en una camilla, yo en otra, él los decía, Señor, gracias porque tú me has rejuvenecido como el águila. Gracias por estos hombres, y oraba por este hombre que está allí tomando esas 100 pastillas, oraba por este. En ese estar de esa cantidad de personas, como le dije, no hacía sino compartir de Dios, hermano. De decirles a todos que Dios era mi sanador. Que clamaran y buscaran a Dios porque en las manos de Él estaba la sanidad. No menos despreciando a los médicos, y les contaba mi caso. Unos lo entendían, otros de pronto en su dolor, en su carne, no lo entienden. Pero qué hermoso cuando tú estás en esa situación, llevando las buenas nuevas, llevando esa sanidad, mostrando que hay un Jesús que sana, mostrando que eres escogido de Dios, mostrando que Dios en Cristo Jesús todo lo podemos. Amén. Eso es hermoso, porque dice la palabra de Dios que no te preocupes por lo que vas a hablar. No te preocupes, hermano. Ahora que se está hablando aquí, la iglesia va a ser una iglesia evangelizadora tenaz. De aquí vamos a salir muchos vamos a salir
a llevar las buenas nuevas. Y cuando tú compartes de Dios, no necesitas rebuscar las palabras. Él te las pone y llega en el momento a quien necesitas y que lo que Él necesita para que tú le llegues a Él. No te preocupes por eso, hermano. Deja todo temor. Habla de Dios. Él nos ha llamado a ser luz. ¿Y qué es ser luz? Preguntémonos. ¿Qué es ser luz? En medio del que no conoce de Dios es tinieblas. Y allí es donde tenemos que llegar. Tenemos que llegar dando fruto, hermano. Mire, ahora que el pastor ha estado predicando sobre el pámpano, sobre llevar fruto, eso es llevar fruto, hermano. Eso es llevar ese fruto de lo que... ¿Cómo llevas tu fruto? ¿Cómo llevas el fruto? Un fruto bonito se ve, ¿no es cierto? Un buen mango se luce, se ve. Un aguacate esos de allá de Mariquita, si han ido allá, han visto aguacates grandotes como casi escurren el árbol, lo mismo los mangos. Y entonces yo he llegado a esa conclusión. Si Dios nos ha puesto a hacer luz en las tinieblas, si vamos a dar fruto, demos el mejor fruto, como decía la prédica del pastor. Demos del mejor fruto. Porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que podamos llevar fruto. Mostrar desde que nos recogió del mundo la semilla, plantó la semilla, nos empezó a formar, a hacer, a creer, a ver que tenemos toda esa tierra abonada. ¿Quién abona la tierra nuestra? Dios. Él abona esa tierra. Él nos prepara para todo, hermano. Mire, esto que a mí me pasó, yo le doy gloria a Dios, hermano. Porque allí empecé a amar a Dios. Anteriormente venía y chévere, yo le decía a Vivianita anoche, cuando yo estaba en otra congregación, yo quería ser el gran líder de los 12. ¿Cuánto te tuviste que aguantar, no, pastor? De mi carácter, te lo digo. Te doy honra a ti también. Venía con un orgullo, con una soberbia, porque mi visión era llegar a los 12 del pastor. No me interesaba llevarme por delante a nadie. Predicaba humanismo y chévere. ¿Sí o no es así? Pero aquí he aprendido que es la gracia y que es la verdad. Métete. ¿Sabes qué es la fe? Estudiar la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe que nos han enseñado a nosotros es una fe completamente diferente, o al menos la que yo traía en otra congregación. No estoy hablando mal de las congregaciones, no me lo van a tomar así, sino creía que esa era la fe. De pronto llegar a un liderazgo, ganarme 4 o 5 millones de pesos, vivir chévere, yo no sé qué, tal, bueno, una cantidad de situaciones. Esa era la fe que yo traía. Pero mire cómo el Señor te va llevando, te va moldeando, te va perfeccionando la obra que Él empieza. Él te va cogiendo y te va haciendo esa vasija y te moldea a la imagen de Él, hermano. Amén. Dele un aplauso al Señor ahí. No esperes en que tú eres el que yo soy. No lo esperes, hermano. Si tú estás luchando con tu yo, con que yo soy, por eso Pablo decía que todo lo había dado por pérdida. Cuando tú empiezas a perder en el mundo, en lo que tú eres, empiezas a ganar con el Señor. Empiezas a ser ese hijo y empiezas a notar que eres amado por Dios. Que si Él permitió lo que ha permitido en mi vida, es para amarlo. Yo sé y estoy seguro que ese aneurisma, cuando el cardiólogo me tuvo allá en la sala de cirugía haciendo el cateterismo, que Vivianita lo explicó, uno
Yo hay veces digo, cuando uno habla cosas que no le pertenecen, cuando uno es empírico no las hable, hermano. ¿Sí o no? Empieza a decir una cantidad de cosas que rebuscadas. Pues hay veces me preguntan a mí, ¿qué le pasa? No, que estoy con un cólico. No sé, porque cada uno te da un dictamen, por decirlo así, diferente. Entonces, chévere, no volví a hablar. No tengo dolor, no tengo absolutamente nada. Y entonces, sé que Él va a hacer esa sanidad total. Cuando el cardiólogo me decía, iba ya yo en la sala de cirugía con la batica esa verde que le ponen a uno y toda esta serie de cuestiones, iba y volvía y me decía el doctor Noriega, pero es que el aneurisma tuyo no tiene los 4 centímetros, ni tiene los 4x2, está en 1.5. Y ahí está, ¿no? Ella leyó, dice, le manda al urólogo y le manda al cardiovascular que reconsideren el caso. ¿Quién lo hace eso? El Señor. Nada más. Porque yo siempre le creía a Él, hermano. Siempre creí. No creí ni en el dolor. No creí en que no haga esto, que no lo haga. Obviamente que también el avisado ve el mal y tiene que esconderse, porque soy hijo de Dios y tengo que ser obediente. ¿Sí o no? Tampoco me iba a poner a... Pero esto ha servido para unir mi hogar. Empecé verdaderamente a amar más a mi esposa, a mi hija, en medio de las circunstancias. Mi familia se ha unido a raíz de esto. Están pendientes. Amigos del mundo, perdóname que esto también me han llamado amigos que yo ni siquiera se enteraron, me llaman y eso ha dado pie para hablarles de Dios. Mire que Dios tiene un propósito en todo. Y estos amigos, yo les comparto de Dios, porque está así, ¿qué fue? Y obviamente la parte científica, la parte así que fulano de tal, que es así que el gran cirujano que vendías. Yo tengo unas muy buenas amistades, no por jactarme, porque no me interesa, sino mi Señor Jesús, con los dueños de Carvajal y Sinisterra, los dueños de Carvajal, los Sinisterra Carvajal, y todos me han llamado, todos. Pero ahí ya he estado compartiéndoles de Dios. Es que sí, que te voy a traer, que te vamos a tal, que vamos a hacer que te vienes, que te mandamos que vengas, que yo no sé qué, que por acá. Y les he compartido de la gloria de Dios. Y ellos han recibido, hermano, que es muy difícil que el que está allá reciba de Dios. Ahí también entendí una cosa. Y la entendí muy claro, no sé, la he tomado literalmente de pronto, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Entendí eso. Pero bueno, la semilla hay que sembrarla, hermano. Hay que botar la semilla donde sea. Amén. Bota la semilla, llega con esa semilla. Yo siempre he dicho, hermano, que si yo no hubiese estado con el Señor, no hubiese creído en Él, no hubiese visto que Él me ama, que Él lo dejó todo en la cruz por nosotros, que allá dejó las enfermedades, que dejó la maldición. Un día le decía yo a Andresito, y gracias, llegué y le dije, no, es que yo llegué allá y decía, mire, todas las puertas abiertas, hermano, para mí todas las puertas abiertas. Decía Andresito, yo no sé quién soy, que eso llegué allá y tal. Me dijo, hermano, usted es hijo de Dios. Y verdad que me exhortó. Todas las puertas abiertas. Me ha puesto niñas cristianas en las EPS que ya no llego a hacer colas, ya me tienen todo listo allá. Todo, me llaman desde allá. Hermano, he compartido, un día tenían una reunión con los supervisores, el supervisor, como todo del mundo, cosa de 10, 15 minutos, el tratar, y estaban allá y entré, les llevé un paquetico de colombinas que me costó 3.600 pesos, les compartí de Dios a todos los de esa EPS ahí, de esa oficina. Y entonces, así ha sido.
para llegar el doctor Martínez, lo cuento no por jactarme de quién fui ni nada, no lo tomen por ese lado. Yo soy hijo de Dios, lo demás me interesa absolutamente nada, hermano. Todo, como decía Pablo, yo lo doy por pérdida. A mí no me interesa absolutamente nada. Hoy en día entiendo que es amar a Dios. Hoy entiendo que es creerle a Dios. He visto las misericordias de Dios y el amor de Dios en mi vida. He visto que verdaderamente Dios es un Dios vivo. No lo duden, hermano. Créanle a Dios, pero Dios tiene un tiempo, es el tiempo Kairos y es el tiempo de Dios. Ahorita que pasó Juan Carlos, Dios está haciendo la obra en ti, Juan Carlos. Está perfeccionándote, porque es la obra que empezó, la perfecciona. Mire, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué padre quiere que un hijo se le pierda? Ninguno, hermano. Siempre ahí está la mano de mi Señor. Y esto que les iba a comentar, llegó por casualidad uno de los cardiólogos, el doctor Martínez. Difícil, llegué ya con mi cita, 3 meses. Para julio 20, después de julio 20 le dicen la agenda está para julio 20, los que hemos pasado, agenda, hoy en día se volvió agenda, todo es agenda, toda agenda, para julio 20. Y entonces llegó el cardiólogo, el doctor Martínez, y es nieto del que fue presidente de la Liga de Karate Do de Bogotá hace muchos años, hace 5 años que estuve yo en la liga. Yo pertenecí 22 años a la Liga de Karate Do de Bogotá. Y entonces este doctor Martínez, lógico, me sentó allá y empezó a preguntar, ¿fumó? Sí, señor. ¿Tomó? ¿Y esto? Sí, doctor, porque eso te lo preguntan, lo hacen los médicos. Y entonces me dice, ¿y de deporte poquito? Le dije, no, doctor, yo al contrario, me está faltando el deporte, porque yo salgo a trotar por las mañanas, hago esto, hago lo otro, y fuera de eso pertenecía a la Liga de Karate de Bogotá. Fue haberle dicho ese, y de una vez otro ángel que el Señor abrió. Inmediatamente ese señor se puso a las órdenes. Él mismo me buscó la cita, esa cita que me hicieron para el cateterismo, esas son citas de 4 y 5 meses. 6 meses, 15 días ya me han hecho el cateterismo. Él mismo cogió los papeles, lo llevó, él hizo todo. El Señor moviendo todo, hermano. Mire, dígame si eso no es la gloria de Dios. Dime si cuando uno ama a Dios, y tú, digo, la gracia es respeto y amor a Dios, hermano. Yo siempre lo he dicho, la gracia es más difícil que la ley. En la ley te castigaban, pero en la gracia, tú llevas, como dice, ya no vivo yo, sino Cristo está aquí en mí. En mí, ¿y con quién? ¿A quién le faltas el respeto? ¿Contra quién pecas? Contra Él que está aquí. Contra Él. No te equivoques, hermano. No te equivoques. Él es el que está ahí. Cuando tú gritas, cuando tú te airados, el viernes veíamos esos airados, nos tocó allá a 2 en la bomba atómica. Entonces, porque uno tiene que reconocer. Mira, si tú no reconoces todo lo que el Señor ha hecho, no te puedes llamar hijo de Dios. Reconócelo. Me estoy pasando, tranquilos. Yo sé que Dios es bueno, que las misericordias de Dios son grandes, nuevas. No esperes la misericordia de Dios, no esperes la vieja, espera la nueva. Espera la misericordia, por eso dice que todos los días traen su propio afán, ¿sí o no? Entonces espera esa misericordia de Dios, hoy es la de hoy, mañana es la de mañana. Y seguro que Dios siempre te lleva en el hueco de tu mano, te cuida, te protege. Yo te quiero decir una cosa, para que lo llevas, no lo dudes de amar a Dios, hermano. No dudes de creerle a Dios, hermano. Sigue luchando sigue luchando con tu pecado, con ese viejo hombre, para que ames a Dios. Yo sé que, mire, hoy me regalan 2 minuticos más. Hoy se ha vuelto el evangelio light.
Ya los cristianos no queremos ver los 10 mandamientos. Hay cristianos que ven 5 de acuerdo a como les convenga. 5 mandamientos. Ya no nos gustan los servicios de 1 hora, sino de 15 minutos. Ya vemos que no puedo llegar sino a las 10:15 porque, perdóneme, no estoy tomando. Todo eso es lo que se está viviendo hoy. Pero la gracia y la verdad que nos dice que tenemos que morir a todo. Amén. Eso es cuando tú estás dejando que Cristo viva en ti. Lo más hermoso es vivir en el poder del Espíritu de Dios, hermano. No te afanes. No te afanes. Deja que Él actúe. ¿Sabe qué? Yo era otro, y perdón, no dejaba actuar a Dios porque, como decía Juan Carlos, yo estaba siendo sabio en mi propia opinión. Ah, sí, Señor, espérate que voy a hacer esto, pero tú me ayudas, pero lo hacía a mi voluntad. Entonces, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tienes que entenderla, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que entender la voluntad de Dios para tu negocio. Tienes que entender la voluntad de Dios para tu trabajo. Tienes que entender la voluntad de Dios para tu ministerio. Tienes que entender la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que entender la voluntad de Dios en tu estudio. Amén. Y ahí es cuando permites que Dios empiece a actuar en tu vida. Amén. Amen a Dios, hermano, que vale la pena seguir al Señor, dice. Vale la pena seguir al Señor. No nos preocupemos por el día de mañana. Démosle la honra a Dios y veamos que las misericordias de Él son todos los días nuevas. Por eso yo quiero honrar con este testimonio y si mi Dios me lo permite, lo llevaré por el mundo entero donde Él quiera. Y si Dios me tiene para trabajar de tiempo completo de su obra, Él verá que se encargará de lo mío. Porque he visto que Él tiene cosas grandes para mi vida. Amén.